Vamos a ver una introducción general a la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es un proceso realizado por una estructura que es el ribosoma. Y la síntesis de una cadena polipeptídica consiste básicamente en unir los aminoácidos entre sí. Esta lo hace el ribosoma. Ahora bien, un ribosoma, entre comillas, no sabe en qué orden tiene que unir los aminoácidos. Y nosotros recordamos de cuando vimos proteínas que toda cadena polipeptídica tiene que tener una estructura primaria específica, o sea que el ribosoma no puede unir los aminoácidos en cualquier orden. Entonces la pregunta sería, ¿dónde está la información que le indique al ribosoma en qué orden tiene que unir estos aminoácidos? Y la respuesta es que la información está en la molécula de ADN, o sea, la molécula de ADN va a indicar en qué orden el ribosoma tiene que unir los aminoácidos para fabricar una cadena. Ahora bien, el ADN tiene dos cadenas y la información va a estar en una de las dos cadenas. A esa cadena la vamos a llamar hebra o cadena codificante, que es esta, en este ejemplo. Por ahora, simplemente vamos a decir que la información genética está en esta secuencia de bases. O sea que hagamos de cuenta que cada base es una letra y esta secuencia de bases o secuencia de letras tiene la indicación de cómo se tienen que unir los aminoácidos. Mejor dicho, en qué orden se tienen que unir los aminoácidos para fabricar una cadena polipeptídica. Pero ahora bien, la información está acá, pero el ribosoma no interactúa con el ADN, no va el ribosoma acá a leer el ADN. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Lo que ocurre, que vimos en transcripción, que la enzima ARN polimerasa fabrica una molécula de ARN al que llamamos mensajero, y este ARN es una copia de la cadena de ADN que tiene la información. Solo que como el ARN no tiene timina, en su lugar tiene uracilo. Pero si vemos esta secuencia de ARN mensajero, es la misma que la de esta molécula de ADN. Solo que en vez de timina, acá va a haber uracilo. Así, el ribosoma ahora tiene este ARN mensajero, tiene esta información con la cual puede fabricar la cadena polipeptídica uniendo los aminoácidos según indica la secuencia de bases de este mensajero. Por supuesto que este proceso lo vamos a ver después en detalle. Por ahora, digamos simplemente que si la secuencia de ARN mensajero es esta, la estructura primaria de la proteína que se va a fabricar va a ser esta. Repito, después vamos a ver cómo es que ocurre esto. Ahora simplemente digamos esto. Si la secuencia de bases fuera esta, la cadena polipeptídica va a ser esta. Y así. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Lo importante quizás de toda esta presentación, que la secuencia de bases del ARN mensajero, esta, determina la estructura primaria que va a tener la proteína que se va a fabricar. Pero a su vez, como dijimos recién, la secuencia de ARN mensajero es una copia de una secuencia de ADN. Por lo tanto, podemos decir en forma más general que la secuencia de bases de ADN es la que determina la estructura primaria de una proteína. A eso nos referimos cuando decimos que el ADN tiene información para fabricar una proteína. En realidad, estrictamente hablando, no es que tenga la información de cómo se hace una proteína, sino que tiene la información de en qué orden tienen que ir los aminoácidos cada vez que se fabrica una proteína. Una idea general de todo lo que dijimos es la siguiente. Esta es una molécula de ADN, un segmento, un pedacito de una
molécula de ADN es un gen. A partir de este gen se fabrica una copia de una cadena. Dijimos que la información está en una de las dos cadenas. Se copia la información, pero en una molécula de ARN mensajero. Esta es la transcripción. Luego, el ribosoma se va a unir a esta molécula de mensajero y va a comenzar la traducción, que es propiamente la síntesis de la cadena polipeptídica utilizando los aminoácidos. Vamos a ver esto en una idea muy general, porque acá faltan un montón de detalles que vamos a ver luego. Es solamente para tener una idea aproximada. O sea, acá tenemos los aminoácidos, acá tenemos el ARN mensajero, y el ribosoma se va a deslizar desde el extremo 5' hacia el extremo 3', y va a empezar a unir los aminoácidos entre sí, según indique esta secuencia. Avanza y une un aminoácido, sigue y une otro, sigue y une otro, y así sucesivamente, hasta que va a llevar a un sitio, una secuencia que después vamos a ver en detalle, que indica que acá termina la síntesis. Entonces el ribosoma se despega, la cadena polipeptídica también, y así terminaría esta síntesis de la cadena polipeptídica muy brevemente explicada. Entonces, en este capítulo, esta sección, terminamos de ver una idea general de la síntesis de proteínas y la relación que este proceso tiene con la transcripción.